Actinver, acostúmbrate a ganar más. Presenta Cuéntame de Economía. Cuéntame de Economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de Economía. Bienvenidos. Finalmente llegó el momento en el que Claudia Sheinbaum va a arrancar la presidencia de la República. Y para eso no está sola, tiene un gabinete completo. Y hoy, como estamos en Cuéntame de Economía, vamos a hablar de quiénes son las personas que conforman el gabinete económico que la acompañará, al menos para arrancar el sexenio. Para eso está aquí González Soto, directora editorial en Expansión, y Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Mariel, la primera pregunta es: ¿quién elige a este gabinete? Buena pregunta, porque yo te tendría que decir que el gabinete realmente, pues, hay expertos que te pueden recomendar a los mejores perfiles. ¿Se acuerdan de Fox que hizo un cazatalentos y el Headhunters y todo esto? Uy, qué tiempos esos. Sí, claro, y que tampoco fue los mejores perfiles, también hay que decirlo. En esta vez, de los 19 nombramientos que realizó Claudia Sheinbaum y que conforman el gabinete legal, 10 de los perfiles cercanos vienen del gabinete del presidente López Obrador. Es decir, están heredados del gabinete, simplemente es, hola Marcelo, un poquito así. No, bueno, ya vienen con el bagaje de haber sido secretarios de Estado y vienen, pues con en algunos casos, lo vamos a ver, con empaque en sus áreas. La verdad es que creo que parte de lo que tiene este gabinete es que muchos de ellos sí son expertos en su área, son técnicos en algunos casos, y eso creo que está bien visto. Pero el gabinete no tiene que pasar por una ratificación, el gabinete no tiene que elegirse por parte del Senado o de los diputados, no. Lo elige la presidenta y pues los nombra ella y los quita ella. Bueno, y además no van a probablemente durar todo el sexenio, ¿no? Siempre puede hay ser movimientos. que sí, puede ser que no. La verdad es que, pocos casos en los últimos años han durado todo el sexenio, quitando Sedena y Marina, que suelen ser bastante más estables y duran 6 años. Yo recuerdo quizá, no sé, el último caso que haya durado 6 años, la canciller Espinosa en el sexenio de Felipe Calderón, duró los 6 años. En el sexenio de Peña creo que no hubo nadie que durara toda la administración. Movimientos, sí. Andrés Manuel López Obrador hizo más de 30 movimientos. No recuerdo, posiblemente puede ser más, pero por lo menos 30 movimientos en todo su sexenio los hizo. Sí. Ok, bueno, a ver, y este episodio se llama Lo bueno, lo malo y lo feo del gabinete económico. Así que en honor a que queremos ser positivos, vamos a empezar por lo bueno y después hablaremos de los perfiles de todos. Pero, ¿qué es lo bueno de este gabinete? A ver, hasta antes de la reforma judicial había muchas cosas buenas. Después de la reforma son cada vez menos. ¿Qué tenemos? A ver, del gabinete económico hay experiencia, es un perfil más bien técnico, es un perfil, en términos generales, que tienen reconocimiento en cada una de sus áreas, salvo algunos en particular, algunos puntos en particular, pero la mayoría sí tienen, un bagaje, una experiencia importante. Yo te diría que tristemente eso en este momento es lo bueno, porque tanto el escenario es bastante malo y lo que sigue viene lo feo también. Entonces, pero ahí le paro a lo bueno. No sé, Mariel, si ve otra cosa positiva. Venga, Mariel. Lo bueno, fíjate, 11 de los 18 perfiles de Claudia Sheinbaum son de la UNAM. Vienen de escuelas públicas. Eso está interesante. Bueno, a ver, fíjate evidentemente cómo hay que rascar durísimo para no, partes buenas. tampoco, Sí. Al igual que la próxima presidenta de México, yo soy UNAM, entonces qué bueno que mi alma mater esté presente en el gabinete y nos represente bien, ojalá. Ojalá, no asegura nada, pero de entrada es un buen saque. No, fíjate que sí, 78% fueron formados en la UNAM, lo cual son investigadores incluso de tercer nivel, es decir, tienen un muy, muy, muy buen nivel en cuestión de investigación. La propia Sheinbaum lo es. Sí. Es una científica. Lo mismo la persona que va a estar encargada de Pemex, ya hablaremos en específico de él. También el secretario, tenemos un ex rector de la UNAM, nada más y nada menos, como el que nos va a representar en Estados Unidos, Juan Ramón. Como Juan Ramón de la Fuente, como secretario de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard es del Colegio de México, no es de la UNAM, pero próximo secretario de Economía. Y bueno, así más, ¿no? Me parece que es eso. Los perfiles en áreas muy específicas, y creo que en las clave,
sí tenemos perfiles de mucho más nivel y mucho más técnicos, y muchos de ellos también cercanos a Claudia Sheinbaum. Ahí sí. Y gente con experiencia que en teoría debería darle una continuidad sana a algunos temas. Por ejemplo, Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda. Siempre en las transiciones de gobierno, el cambio en Hacienda genera algunos desbalances porque cambian las prioridades, cambia el tema presupuestario, además se cruza el periodo en el cual en este momento se está planeando el presupuesto. Entonces cambian muchas de las prioridades. En este caso, pues técnicamente no debería ser porque permanece Ramírez de la O en el encargo. Entonces esa también es una parte positiva, que no debería haber demasiada curva de aprendizaje en un área fundamental que es Hacienda. Él fue realmente el primer gran nombrado, Gonzalo, justo Exacto. para calmar a los mercados. ¿Te acuerdas? Como una señal de estabilidad. Como una señal de estabilidad de, a ver, hey, no pasa nada. Exacto. Después vino lo demás, ¿verdad? Pero Y todo se derrumbó. pero él fue el primero que incluso, además, lo anunció Andrés Manuel López Obrador. Dijo, ¿quién va a ser el que va a quedarse en la Hacienda? Va a ser Ramírez de la O, ¿no? Entonces, ¿quién nombra el gabinete? ¿Quién nombra el gabinete? Voy a volver a la primera pregunta del episodio. No, a ver, pero tengo una pregunta para ustedes, porque ahorita tú decías, Gonzalo, tienen perfiles técnicos, ¿no? Pero Sí, también me imagino que pues en esos cargos también se necesita mucho callo político. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque esto es algo que yo he escuchado mucho, que he visto en los análisis, que sí, en este lugar se necesita más un perfil técnico, en este más un perfil político. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Adelante, María. No, yo te lo pondría, por ejemplo, con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es un perfil no técnico, es un perfil altamente político. Está en la Secretaría de Economía, a lo mejor no nos acordamos de Marcelo Ebrard economista. De hecho, él en su formación es relaciones internacionales del Colmex. Pero tiene un gran bagaje y sobre todo experiencia. Él negoció con Trump directamente. La vez pasada, el TEMEC, conoce a los cabilderos, conoce, digamos, al cuarto de adjunto, conoce a la gente de Estados Unidos, con el que le va a tocar renegociar nuevamente, bueno, no renegociar, revisar. Esperemos que no renegociar, o que no le toque cancelar. Yo creo que, perdón. ahorita nos dirás. Revisar. Entonces, él es un perfil, por ejemplo, altamente político. Está ahí pues por las relaciones y la experiencia que tiene frente al gobierno y a lo que viene, ¿no? Me quedaría mucho con él. Y evidentemente Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente estuvo en la ONU, viene de representarnos en este organismo internacional importantísimo, que también tiene muchos contactos y sabe que esa bagaje y experiencia política se necesita ahorita. Estamos hablando de que viene un nuevo gobierno también en Estados Unidos. Caso completamente contrario, de nuevo, Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda sería feliz, digo, de entrada le chocan los reflectores, no es alguien que salga a hablar mucho. Tuvimos secretarios de Hacienda que disfrutaban el micrófono como pocos. Ahí está Luis Videgaray, ahí también Ernesto Cordero en su momento. Ramírez de la O es un caso completamente distinto y hubo un momento o hubo una época en la cual sí se necesitaba un perfil político, ¿verdad? En la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, por ejemplo, cumplía con esos requisitos, un perfil político, con la parte técnica también. En este momento no, ¿por qué? Porque el secretario de Hacienda no tiene que negociar nada. No tiene que negociar porque hay un control absoluto, ¿verdad? En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en donde, digo, la ley de ingresos se aprueba en ambas cámaras, egresos solamente, o el gasto solamente se aprueba en la Cámara de Diputados, y ahí no tiene nada que negociar. Lo que entregue Hacienda desde la parte técnica es lo que va a pasar de manera directa y tersa ahí, y negociar con los estados, pues que son 28 o 29 estados en posesión de Morena. 27 estados. 27 estados. Bueno, no, 27 congresos y 24 estados. Correcto, o sea, 27 congresos, no tienes absolutamente nada que negociar. Entonces, de ahí que el perfil técnico de Ramírez de la O, pues no tenga mayor problema. Ok, bueno, vamos a pasar a lo malo. ¿Qué es lo malo entonces? Y todavía queda lo feo, así que, ¿qué es lo malo? Lo malo es la circunstancia en la que llega este gabinete. Hasta el 9 de septiembre de este año, la circunstancia y los retos eran muy distintos. Las perspectivas eran distintas a lo que se tiene ya en estos momentos. Una vez que se aprobó la reforma judicial, la tarea de cada una de estas dependencias va a ser mucho más complicada. Y empiezo, por ejemplo, con Ramírez de la O nuevamente y con Marcelo Ebrard. Ya no basta nada más un tema de estabilidad económica, un tema de estabilidad financiera.
Ramírez de la O va a tener que hacer lo que no le gusta y va a tener que salir a hablar. Justo lo que les estaba diciendo que le choca hacer, pues bueno, va a tener que salir a tranquilizar constantemente a la gente, a los mercados, a los inversionistas. Tener sus 2 minutos con los inversionistas como los tuvo. Totalmente. Entonces será complicado. Y Marcelo Ebrard va a tener que dar cara en Estados Unidos a una revisión que era complicada. A ver, a Trump no le gusta el comercio exterior, no le gusta el tema de los aranceles. Harris votó en contra del TEMEC en su momento, no le gusta el tema de la negociación con México. Telecán y TEMEC rompieron la política estadounidense desde hace muchos años, en realidad. Entonces, Marcelo llegar con esta reforma a negociar está bien complicado. Si recuerdan, Marcelo Ebrard llegó al Senado de la República, él es senador con licencia, y en el día 2 pidió licencia, porque él es el que tiene que ir a dar la cara a los inversionistas, al gobierno de Estados Unidos, él es el que tiene que ir a negociar. Y un día después de la reforma, nos sorprendió con un tuit diciendo: amigos, bienvenidas las inversiones a México, nosotros somos un gobierno que cree en la inversión, calmando los mercados. Cuando tienes que tuitear antes de las 9 de la mañana, hay algo que no está bien. Exactamente. Y una cosa mala también, y yo creo que es un muy mal timing para un perfil muy interesante, es el de Josefina Rodríguez, la próxima secretaria de Turismo, quien fue la autora de esta campaña. ¿Cómo era, María? México, no es cierto. Tlaxcala sí existe. Me encanta esa campaña. Okay. Josefina Rodríguez, la verdad es que hizo un gran trabajo en Tlaxcala, puso el nombre de Tlaxcala más allá de los libros de historia, ¿verdad? De quinto de primaria. Y la realidad también es que había una perspectiva positiva, pero el entorno del sector está cambiando de manera acelerada. Lo que se le llamó el turismo de venganza, esto que después de la pandemia todo el mundo salimos a recuperar el tiempo perdido que pasamos en nuestras casas, está desacelerando. Entonces es un mal timing el que hay. México tambalea en los rankings de turismo. Llegamos a ocupar la 5ª, la 4ª posición a nivel internacional y ahorita estamos flaqueando por muchos factores, ¿no? El tema del tipo de cambio, el tema de la infraestructura, el tema de la seguridad también. Entonces, mal timing. Mal timing, y también porque evidentemente esto se da, ya lo decías tú, seguridad, cuando hay todo un plan para esto, que a Gonzalo no le gusta hablar porque no cree en eso, pero el nearshoring o la relocalización, pues evidentemente, como ya lo hemos dicho en otros episodios, ¿no? Se necesita Estado de Derecho. Mal timing ahorita con la reforma judicial. Se necesita agua. Vienen, entiendo que inversiones importantes en agua, hay que ver qué se anuncia, pero a ver si realmente con eso, seguridad, evidentemente, las inversiones están llegar a un estado seguro, donde no sus mercancías, su personal, sus gerentes, toda la gente que llega, pues pueda salir en paz a la calle y no los estén extorsionando para poder pasar de una carretera a otra o simplemente para poder abrir un negocio. Y bueno, pues se necesita también pues mucha confianza en México, y ahí creo que es donde viene, o sea, van a tener que hacer, si ya se tenía que hacer una tarea fuerte, ahora es triple lo que se va a tener que hacer para salir a buscar inversiones. Me estoy preguntando si esto era lo malo, ¿qué va a ser lo feo? A ver, para mí lo feo, así derecho, es el sector energético. O sea, para mí, sobre todo Pemex. Pemex se ha convertido en un auténtico lastre para la economía y las finanzas públicas de nuestro país. Hubo una época todavía por allá en el sexenio de Fox, un poco en el sexenio de Calderón, en el que el petróleo representaba un porcentaje relativamente importante de las finanzas públicas, nos generaban ingresos relevantes. La parte positiva ahí es que Hacienda, a través de la recaudación que todos hemos sentido, todos los que pagamos impuestos hemos resentido cómo ha incrementado esta presión del SAT, pues fueron sustituyendo esta caída en los ingresos petroleros, pero Pemex es un lastre. Pemex es la empresa petrolera nacional más endeudada del planeta y representa 60% del total de la deuda de empresas petroleras en América Latina. El gobierno federal está dando dinero como si fuera, ahora sí que barril sin fondo. Es barril sin fondo, literal. Pemex. Y el nuevo secretario, Víctor Rodríguez Padilla, es un buen investigador, es un buen académico, pero muy amigo del presidente. Muy amigo del presidente. ¿Quién elige el gabinete? No, perdón. O sea, vaya, tiene especialidades en planeación energética.
Yo creo que el perfil que se necesitaba ahí era otro, porque Pemex no necesita en este momento crecer, necesita sobrevivir, si es que realmente aspira a que mantenerse con vida en nuestro ecosistema económico. Es amigo de la Universidad de Claudia Sheinbaum. Se ha destacado que escribieron varios artículos juntos, han sido compañeros de amistad, de generación y todo, por mucho tiempo. Pero también algo de lo que se decía, bueno, es esto, su perfil técnico, pero algo que también se destaca como malo es de que no tienen ninguna experiencia a nivel administrativo. Este es su primer puesto administrativo, digamos. Así es de que ahí va a jugar un papel muy importante Luz Helena González, quien es la antigua secretaria o la ex secretaria de Finanzas. No la actriz. No, exactamente, no la actriz, por favor. ¿Hubo alguna vez un medio que puso una foto de la actriz? No. Ella es la nueva secretaria. No, ella estuvo con Sheinbaum, la acompañó todo su gabinete en la Ciudad de México como secretaria de Finanzas. Hizo un buen papel, es de los perfiles más cercanos, mucho más cercanos a Claudia. Entonces, ella es cabeza de sector, o sea, ella es la secretaria de Energía, y evidentemente a ella será la jefa, digamos, de Víctor Rodríguez y de la titular de la CFE. Ella estará coordinándolos y salen de todas las confianzas de Claudia Sheinbaum. Creo que ahí va a tener ella el reto, evidentemente junto con el propio secretario de Hacienda, de ver qué hacen con las finanzas de Pemex. Pero, a ver, algo de lo feo que yo pondría sobre la mesa es el gasto, el dinero, la lana, la registradora que no se escucha, trin, ¿saben? Sí. O sea, estamos con un déficit importante. Vamos a llegar a un 2024, bueno, terminar el 2024 y 2025, pues con algo bastante... Arriba de 5%. 5%, decían los precriterios. Vamos a esperar que viene en el presupuesto, que nada más para recordarlo, este año, como es el primer año de un nuevo gobierno, se entrega el 15 de noviembre, ¿sabes si tiene hasta el 31 de diciembre? Sí, es el último día del año. Para que los diputados lo aprueben, pero lo que estamos viendo o lo que se espera es que sea bastante inercial, es decir, que se le den... Hay muchas cosas que seguir haciendo de las obras del presidente que no terminó. Correcto. No terminó. Y que entonces ya las tiene más que encargadas con Claudia Sheinbaum para decirle, pues ahora tienes que meterle lana al Tren Maya, que ha sido de las obras más importantes, donde más dinero se ha ido. Pues la refinería de Dos Bocas, todas las obras que quedaron pendientes, el tren interurbano. Entonces, realmente vamos a ver qué proyecto de presupuesto nos presentan, pero ya tenemos más o menos una idea de que incluso la presidenta tuvo que modificar algunas de sus promesas de campaña, porque algo está ahí sonando que no les está alcanzando tanto el dinero, que dijeron, caray, 2 pasitos para atrás, y entonces ahora las becas ya no van a ser a las mujeres de 60 años, sino a las de 63 y 64, y ya no todos los niños, sino entonces tienen que estar modificando algunas de las promesas que se hicieron, que simplemente no alcanza el dinero. La realidad siempre se va a imponer, sobre todo cuando se trata de números. O sea, en campaña y en discursos políticos tú puedes decir absolutamente lo que sea, pero ya que te enfrentas al frío Excel, ¿verdad? En donde te muestran cómo no te alcanza para absolutamente nada de lo que estás diciendo, o no mucho de lo que estás diciendo, la verdad es que es complicado. Recordemos que en realidad alrededor del 11 al 13% del presupuesto de cada año es lo único que se puede mover. El resto está completamente comprometido, es decir, prácticamente 9 de cada 10 pesos del presupuesto ya tiene un destino. ¿En qué? ¿Cuáles son los rubros más grandes? Sobre todo el tema, digamos, de pagos de salarios, pagos, digamos, de la operación misma del gobierno, y un rubro creciente que es el pago de la deuda. Todo México tiene una deuda creciente, el déficit del 5% no es gratis, hay que estar pagando constantemente. De hecho, esta administración se le volvió costumbre pagar más por los intereses de la deuda que teníamos que lo que pagó en obras de infraestructura. Por eso, cuando ven que sus calles tienen baches, que los alumbrados públicos no funcionan, que ese puente no se terminó, que la carretera se tardó más de 4 años en completarse, esta es la consecuencia. Las finanzas públicas se traducen en una mejor o peor calidad de vida de las personas. Punto. Y viene un tema adicional que es Claudia Sheinbaum, porque además hablar de una reforma fiscal es kriptonita política en este país. Kriptonita política. Pero dijeron, no va a haber una reforma fiscal.
Los especialistas hacen una diferencia muy interesante en reforma fiscal porque esa nada más se enfoca en los ingresos, en la recaudación, con una reforma hacendaria que tiene que ver con el gasto. El problema del país no es el ingreso, el problema es lo mal que gastamos. Y en la administración de López Obrador gastó muchísimo en obras públicas que, ¿qué crees? Ya se están terminando y viene un reto grandote para la presidenta y para este gabinete económico y es... Durante la administración de López Obrador, el sureste mexicano creció más que el resto del país por las obras públicas. Sin estas obras, ¿a dónde se va a ir esa inversión? ¿Qué va a pasar con esa gente que tenía un empleo? ¿Qué va a suceder con todos esos proyectos? ¿Qué va a suceder? Hay personas que en Campeche, que en Yucatán dijeron, bueno, aquí tengo 500 trabajadores haciendo el Tren Maya, pues voy a abrir un hotelito, voy a abrir una fondita, pero después ya no van a estar. Son ciclos económicos que se están cerrando y no se ve un plan todavía para recuperarlos. Y lo otro es de que Claudia Sheinbaum también prometió muchísimas obras y obras grandes. Es decir, 8 trenes, hablar de 8 trenes, pues no es nada pequeñas obras, o sea, son obras muy ambiciosas, puertos, aeropuertos, terminar las obras pues actuales y comenzamos a ver si realmente va a tener el suficiente recurso para poder hacerlas porque son obras millonarias. Y como dice Gonzalo, a ver, yo aquí pongo sobre la mesa, Gonzalo, no hay condición. A ver, hablo de los números. Mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mayoría calificada en el Senado. Una reforma hacendaria podría pasar, pero caminando, como pasó en la reforma judicial. Esta es la gran oportunidad. Pero Claudia Sheinbaum ha dicho, no vamos a hacer ninguna reforma fiscal ni hacendaria, porque todavía hay mucho margen de donde cortar. ¿Y qué significa esto? Agárrense, porque ahí les va el SAT. Antes de la reforma judicial, la razón por la que yo siempre he dicho que el nearshoring no ha existido es porque las cifras de inversión lo que nos muestran es que en realidad las nuevas inversiones en el país no representan ni el 13% del total de la inversión extranjera directa que hay en nuestro país, porque tenemos retos de seguridad pública, porque tenemos grandes retos de infraestructura y porque no nos alcanza la energía para realmente generar la industria que se necesita para que, digamos, México se volvió el centro donde las grandes empresas relocalizaron desde Asia. Antes de la reforma judicial, el escenario estaba más que puesto y coincido. Pudiste haber hecho una gran reforma hacendaria para modificar y reformar el gasto y que realmente te alcanzara y que pudieras hacer estos grandes proyectos. Tienes estos 27 legislaturas, 27 legislaturas locales para haber podido aprobar también cambios en la infraestructura, cambios en la infraestructura política, económica en estos estados para recibir mejor las inversiones. Tenías una mayoría o tienes una mayoría calificada en el Congreso para haber pasado un presupuesto atrevido, ¿verdad? Que realmente los inversionistas dijeran, México le está apostando cañón a la infraestructura, van a hacer puertos, sí, van a aumentar el déficit, pero porque va a haber puertos, porque este es el plan. Lo mataron antes de nacer, esa es la realidad. Y el reto, el nombre del juego cambió por completo. Pues, a ver, no sé si entonces ya después de esta aseveración que acabas de hacer, mi última pregunta tiene sentido, porque mi última pregunta justo va sobre cuál es la claridad que hay en términos de la dirección económica del gabinete, de la presidencia. Pues mira, creo que vamos a ver mucho, lo vamos a ver cuando se presente el presupuesto, el proyecto de presupuesto, vamos a ver hacia dónde lo está enfocando, que en realidad ya lo decíamos acá, creemos que va a ser como muy inercial en lo que tenemos ahora, pero y que todavía se va a ver mucho en la mano del presidente López Obrador, porque parte grande de ese presupuesto va a ser para terminar las obras que él no terminó, y que realmente la mano de Claudia Sheinbaum la vamos a ver a lo mejor en el siguiente, no lo sé, pero me parece que hay retos enormes, estos son, de los que hablamos aquí son unos, y además el reto, y de verdad no es menor, lo que va a suceder en Estados Unidos. Sí. O sea, es nuestro principal socio comercial, ambos estamos amarrados, y a Estados Unidos no le gustan este tipo de cambios que está habiendo, sobre todo en el tema de Estado de Derecho. Entonces, eso puede asustar o poner muy nerviosos a los capitales y esperamos que no, esperemos que se puedan pues tener más inversiones, captar más inversiones, pero no es el caso, no es el caso. Realmente tú traes muy bien el dato de que realmente lo que se está invirtiendo no es capital nuevo, sino son
reinversión. Es reinversión. A ver, y hay quien te dice, nadie reinvierte si no crees en lo que está sucediendo en el país. Sí, pero tampoco estamos trayendo, ¿verdad?, los flujos que en teoría debimos haber traído con las oportunidades. A ver, la oportunidad geopolítica era única. Realmente sí había un desacoplamiento, o hay un desacoplamiento de la industria estadounidense de China por cuestiones, insisto, de estrategia nacional, de seguridad nacional, incluso allá. Y México no se convirtió en ese socio, no nos hemos vuelto el socio perfecto para que se asienten aquí, pese a que compartimos una frontera gigantesca con ellos. No hay forma. Para mí, en el corto plazo, el reto es evitar una recesión. Así de claro, para mí el reto es evitar una recesión. Tenemos una desaceleración económica fuerte. Banco de México ya dijo el próximo año crecemos máximo 1.2%, y yo no recuerdo en 15 años una sola vez que Banco de México haya incrementado el pronóstico, siempre lo baja. Entonces bajar de 1.2% ya te estás hablando de 0 punto y cacho o terreno negativo. Yo creo que el reto va a ser evitar una recesión en el corto plazo, y en el corto mediano plazo también es ¿con qué cara vamos a revisar el TEMEC? Y ese es el gran reto de Marcelo Ebrard. Para mí, el gran reto político, diplomático de Marcelo Ebrard, su gran reto, yo creo que hizo un gran trabajo, lo considero así, durante el COVID. Creo que hizo cosas muy interesantes como canciller, pero creo que el gran reto es ahorita, no sé quién sea el presidente o la presidenta en Estados Unidos, pero el reto está ahí, decirles: confíen en nosotros, sigamos teniendo un TEMEC, porque sin un acuerdo comercial con Estados Unidos, nuestra economía por completo se transforma, y para mal. Sigamos siendo amigos. Pues miren, yo creo que hay todavía muchas cosas que van a suceder en lo que, claro, arranca el sexenio, pero en lo que resta del año, que la gente necesitaremos estar entendiendo conforme van pasando. Así que yo sé que Mariel está todos los jueves en Política y Otros Datos, pero vamos a estar en Cuéntame de Economía tratando de aterrizar cada cosa que suceda, cómo se puede interpretar, cómo eso se traduce a nuestras vidas, a la macroeconomía, pero también a nuestras finanzas personales. Así que los comprometo aquí, en mi promesa de campaña, Promesa de campaña, a que nos ayuden a entender eso. ¿Les parece bien? No, yo jalo. Aquí estamos. Perfecto, Moni. perfecto. Entonces, a ustedes que están viendo y escuchando Cuéntame de Economía, activen las notificaciones, suscríbanse para que no se pierdan esos episodios en donde prometo que vamos a tratar de explicar todo con peras y manzanas. Por lo pronto, nos vamos, pero el próximo lunes aquí estamos con otro episodio. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.